Bueno, muy buenas noches, buenas tardes, noches. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar, Cómo prevenir la corrupción asociada a las compras públicas. Mi nombre es Miriam Sanabria Garita y soy gestora de proyectos del área de educación continua del CICAP. Bueno, el día de hoy vamos a finalizar con esta charla para conmemorar el Día Nacional del Rescate y Formación de Valores. Y quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron en estas actividades y esperamos que el próximo año realicemos unas charlas similares a esta. Voy a presentarles a nuestro facilitador. Va a haber una exposición de parte de Don Nabil y ustedes pueden realizar sus consultas, ya sea al final abriendo el micrófono o pueden irlas indicando en el chat sin ningún inconveniente. Esta charla está a cargo de Don Nabil Campos Paniagua. Él es abogado litigante especializado en procesos contenciosos administrativos, contratación administrativa, procedimientos administrativos. Es consultor internacional para el Banco Mundial, capacitador en materia de contratación administrativa, delegado experto para la Organización de Estados Americanos, mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, gerente de área y gerente asociado de la Contraloría General de la República, asesor en materia de ejecución de contratos administrativos, incluidos los contratados FIDIC y contratos con diversos organismos internacionales. Es especialista en contratación y compras públicas desde el enfoque de la eficacia y transparencia por la Universidad Internacional de Andalucía y es experto en la teoría y herramientas del proyecto de negociación de Harvard. Así que los dejo con una persona con una amplia experiencia y les dejo este espacio que es para ustedes. Bienvenidos. Le doy la palabra a don Nabil. Muchas gracias, Miriam. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Para mí es todo un honor haber recibido esta invitación y pues me siento halagado con la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre este tema tan importante en el marco actual del desarrollo de nuestra sociedad y de todo el ámbito de contratación pública, como es bueno, a ver, las diversas herramientas con las que contamos, tanto en el ordenamiento jurídico como desde las buenas prácticas, para tratar de prevenir la corrupción. Antes de iniciar, yo quisiera, bueno, usualmente no utilizo presentaciones ni nada por el estilo, porque la idea acá es pues que conversemos. Como dice, la invitación es una charla, así es que yo los invito a que charlemos, cambiando tal vez, me tomo el atrevimiento de variar un poquito las reglas que nos indicó Miriam. Por favor, interrúmpanme en cualquier momento si gustan que aclare o que conversemos sobre algún tópico en particular. Vamos a ver, este tema se puede enfocar desde muchas aristas y quizás uno debería de iniciar diciendo que lo primero que quisiéramos o que debemos establecer más bien es si existe corrupción en los procesos de compras públicas en Costa Rica. ¿Por qué digo esto? En algún momento, hace unos años, cuando trabajaba en la Contraloría, yo escuché a alguien decir que la corrupción era tan solo una percepción, que no, en realidad no existía tal cosa y que lo que había era una gran conciencia, digamos, colectiva de la sociedad acerca de la presencia de corrupción en todo lo que tenía que ver con las compras públicas. En ese momento, esas palabras las escuché y digamos que me generaron alguna duda bastante importante. Y bueno, creo también que a partir de los hechos que se han venido desarrollando en Costa Rica, de los que tenemos conocimiento, uno podría pensar que en algunas circunstancias o en algunos casos podríamos estar hablando de una percepción, pero también es verdad que hay casos en los que han sido expuestos, eso sí, y debo aclararlo desde ya en la prensa nacional, como actos de corrupción en toda esta materia, ¿no? Y decía que debo aclarar que han sido expuestos en la prensa porque la verdad es que uno lee o escucha las noticias nacionales y pues más allá de lo que se informa allí
y de la exactitud o precisión con la que los periodistas puedan plantear su información, lo cierto del caso es que no tenemos la posibilidad, ni como ciudadanos, ni como profesionales, en muchas veces, de conocer los, los pormenores de cada caso, ¿verdad? Los documentos, expedientes, las investigaciones que se hayan llevado a cabo y demás. Y entonces partimos de una verdad, si se quiere, relativa. Relativa en el sentido de que tenemos una información que en muchos casos es apenas el inicio de una noticia de un aparente caso irregular que necesariamente tiene que ser investigado para ser demostrado, ¿verdad? Y es parte de nuestro sistema jurídico, de cómo funciona el, el derecho sancionatorio en cualquier materia o en cualquier rama del derecho, tanto desde el punto de vista del derecho administrativo, como sancionador, perdón, como desde el punto de vista del derecho penal. Hay un proceso judicial o administrativo que hay que seguir para demostrar si estamos frente a un caso. En este caso particular, estamos hablando propiamente de corrupción. Entonces, a partir de esa pequeña consideración, yo quisiera iniciar con una pequeña encuesta y quisiera escucharlos a ustedes un momento para que me digan qué piensan, si de verdad esa afirmación que les cuento escuché hace unos años es así y lo que existe es solamente una percepción de corrupción en materia de compra pública, porque ahora decir contratación administrativa casi que es un pecado, ¿verdad? Este, o si es o si es una realidad, ¿qué les parece? ¿Alguno quiere participar? ¿Sí o no? Yamilet, adelante. Muchas gracias. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, Sí. fuerte y claro. Don Nabil, yo creo que es una realidad pasada, Ujú. presente y futura. ¿Por qué? Porque, es decir, yo soy funcionaria pública y desgraciadamente esto es como una cadena, como una costumbre, como algo que en el camino no sé cómo se ha aprendido, ¿verdad? Entonces, la contratación pública para mí sí es vulnerable, a pesar de que hay un nuevo reglamento, a pesar que cambian las cosas, pero siempre usted sabe que el ser humano somos muy inteligentes. Usted pone una trampa y mañana se la pasan, usted pone otra. Entonces yo creo que es un sistema eh, que no sé cómo, sinceramente no sé cómo se puede evitar el que no llegue, digamos, a pasar la corrupción. Pero mi percepción, ¿verdad? Personal es eso, pasado, presente y futuro, siempre se llega. ¿Por qué? Porque hay las medidas de control cuando llegan ya, digamos, pasadas. Cuando se reglamenta algo, como que se expone a que las personas, como le dijera, traten de vulnerar esos reglamentos. Entonces, para mí es una preocupación a nivel nacional, y no digo Costa Rica, digo eh, mundialmente. Muchas gracias por dejarme, digamos, dar mi opinión. No, muchas gracias a usted, don Evaristo. Tiene la mano levantada. Buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes. Mira, qué difícil. Yo como gestor de control interno, como dijo la señora, siempre vemos la fotografía, pero no el presente, no es la fotografía de lo que sucedió. Entonces, si bien es cierto, tenemos un reglamento, una nueva ley y habla de un compromiso anticorrupción, esta ley, lo cierto es que hay tantos cuestionamientos de la misma redacción del pliego de condiciones que podría estar dirigido a un proveedor desde desde la misma acta de ubicación donde seleccionan la oferta de mayor precio comparativo, pudiendo tal vez ahora cumplir con todo y a un menor costo. Eh, la gente que participa en las fases planeación, en la fase de contratación, en la fase de ejecución contractual,
todo el problema, el conflicto de interés en algunos casos. Me he topado con casos así y a veces uno como gestor de control no siente tanto el apoyo de ese nivel 1, siempre justificando, siempre con la justificación. Pero a mí me parece que si bien es cierto, ahora tenemos, antes no había CICOD, Merlin, CICOD, pero siempre como una señora ahí, es algo tan delicado que uno en todas las evaluaciones de control interno que uno hace siempre considera la parte de contratación pública. Por, por, por por todas esas posibles vulnerabilidades o materialización de riesgo que pueda presentarse. Pero sí, es un tema que se las trae. Sí, ¿verdad? Correcto. A partir de lo que han dicho y de los comentarios que leo en el chat también, yo creo que podríamos llegar a una conclusión inicial quizás, ¿verdad? Pero suficientemente perceptible es en el ambiente que existe por lo menos muchos retos o que existen muchos retos en esta materia para tratar de evitar que se presenten estas dislocaciones, llamo yo, en el sistema, ¿verdad? Y yo creo que aquí es bastante adecuado o oportuno dividir el tema como en tres partes, ¿verdad? La primera es las primeras etapas del procedimiento de contratación pública, que no es exactamente cuando se publica el cartel, porque antes de eso hay un trabajo de la administración que tuvo que haber hecho, ¿verdad? Adecuadamente para construir un pliego de condiciones acorde con la normativa y la normativa establece principios básicos que hay que respetar. Y, vamos, hablemos en términos generales de la libertad de concurrencia o libre participación y del principio de igualdad, ¿verdad? Luego, posteriormente, cuando el procedimiento de selección del contratista inicia, tenemos un régimen preventivo establecido en la normativa que ya vamos a ver qué tan robusto es o cuántos problemas podría tener para ser suficientemente efectivo. Y la última parte, cuando ya el contrato es adjudicado, la etapa de ejecución contractual, que digamos son tres grandes tramos del procedimiento de contratación pública que dentro de cada uno de ellos existen particularidades que pueden bien sea establecer controles, ¿verdad? Como decía don Evaristo, establecer controles suficientes, oportunos y adecuados para tratar de evitar esta cuestión de la corrupción. Y en cada uno de ellos también hay particularidades importantes que hay que considerar. Entonces, no, Evaristo mencionaba un tema que es importantísimo y aquí vamos a hacer un poco de crítica, si se quiere, de la legislación que tenemos vigente en este momento, que yo no sé en el caso de ustedes y de acuerdo con la experiencia que ustedes tienen en su diario que hacer, no es tan diferente a la que teníamos anteriormente. Si bien es cierto, hay algunos cambios, en esta materia por lo menos, digamos que yo siento que el país perdió una grandísima oportunidad y me refiero a la oportunidad porque se logró construir una ley nueva en la que se pudo haber, y esa oportunidad, perdón, se pudo haber aprovechado para establecer mecanismos más robustos en pos de la lucha contra la corrupción en esta materia. ¿Y por qué en esta materia hablamos tanto de este tema de corrupción? Bueno, porque lo que pasa es que la contratación pública para nadie es un secreto que mueve muchísimo dinero. Las compras del Estado son por lo general cuantiosas y primero permiten ese movimiento de dineros, ¿verdad? Porque los márgenes de utilidad normalmente son altos y permite establecer o separar, digamos, ciertos márgenes de utilidad para ese tipo de cosas. Y segundo, porque hay muchas empresas que se dedican 100% a esto y de hecho de ello depende su subsistencia, ¿no? Y entonces, mencionaba, bueno, aquí en el chat, Jo Navarro nos dice Cochinilla, Azteca y Diamante, los últimos que en nuestro país
se han dado a conocer. Esto es como el tema del narcotráfico, es verdad, ¿verdad? Esos casos sonadísimos en la prensa nacional, a través de los cuales, por ejemplo, en el caso de, creo que fue el Cochinilla, creo que era el más grande, ¿no? Eh, se logró, o por lo menos la hipótesis de la investigación es que habían empresas que pagaban sobornos a funcionarios para obtener beneficios, y ya vamos a ver dónde. No, Evaristo mencionaba el tema de los carteles amañados, y ese es el tema con el que yo quisiera arrancar, ¿verdad? Porque uno podría sentarse si se quiere divagar un poco y decir, bueno, está bien, tenemos una percepción generalizada a partir de una base, yo diría que sólida, ¿verdad? De que en estos procedimientos existe corrupción. Ok, muy bien. Y entonces uno empieza a decir, bueno, pero ¿qué debo entender yo por corrupción, verdad? Porque hay muchas formas de entender el fenómeno y también de enfatizar a dónde se produce, quién lo produce, cómo lo produce y cuáles son las consecuencias. Es decir, obviamente, a ver, el diseño de un pliego de condiciones amañado o dirigido a una empresa en particular, yo siempre pongo un ejemplo cuando doy cursos de contratación administrativa, hicieron un cartel que decía que iban a comprar carros y que la marca de los carros empezaba con T y terminaba con A. Obviamente, la persona que se sienta a redactar un cartel con una intención de beneficiar irregularmente a una empresa particular, no lo hace tan burdamente, ¿verdad? Y siempre encontramos en ese cartel formas, la mayoría de las veces, quiero decir, suficientemente elaboradas como para que no sea tan evidente. Pero aquí quiero detenerme un poco y, y contarles a ustedes por qué es que digo que primero que la normativa no realizó cambios de fondo y profundos, por lo menos en este tema, y segundo, el problema estructural que tenemos como país y en nuestro sistema de contratación pública. Pensemos en un contrato de obra muy complejo. La construcción de una carretera, digamos que Costa Rica va a construir una carretera que va desde la frontera en norte hasta la frontera sur, con puentes, pasos elevados, túneles en línea recta, y que ese contrato va a ser el top de las carreteras en Centroamérica. Digamos que Costa Rica decide hacer eso y empiezan a diseñar el contrato. Perdón, el pliego de condiciones, el contrato todavía no. Se empieza a diseñar el pliego de condiciones. Se podrán imaginar ustedes que el diseño de un pliego de condiciones de un proyecto tan complejo como pareciera ser ese, lleva mucho tiempo, ¿verdad? Hay que hacer estudios de suelo, hay que hacer expropiaciones, hay que hacer estudios financieros, perdón, estudios financieros para plantear el presupuesto, lo que va a costar y demás. Y digamos que el pliego de condiciones se termina de construir. Y cuando analizamos el pliego de condiciones nos damos cuenta, yo tengo una empresa constructora y me doy cuenta que esa contratación, de acuerdo a cómo está diseñado ese pliego de condiciones, está desde el punto de vista técnico absolutamente dirigido a la empresa X. Tan es así que solo probablemente la empresa X pueda ganar el procedimiento. Entonces digo yo, bueno, ¿cuál es el mecanismo que yo tengo para atacar esa situación? De primera entrada, lo que se nos viene a la mente es el recurso de objeción al cartel. Pero resulta que para plantear el recurso de objeción al cartel, yo lo que tengo son 8 días. Y en 8 días, todo mi equipo tiene que analizar un pliego de condiciones de altísima complejidad para poder demostrarle, digamos que a la Contraloría, que ese pliego de condiciones violenta los principios de igualdad de trato y libre participación, porque con las condiciones en las que se construyó, está dirigido o para beneficiar a X empresa, ¿no? 8 días. Evidentemente, para un pliego de condiciones de una complejidad como la del ejemplo que estoy plantando no es suficiente. Y a eso le sumamos que de acuerdo con la normativa de este tipo de recurso, si yo voy a objetar ese pliego de condiciones, tengo que aportar los criterios técnicos necesarios para demostrar mis alegatos. Para todo eso tengo 8 días.
para tratar de demostrarle a la Contraloría que el pliego de condiciones que la administración tardó, tal vez, digamos que 2 años construyendo, está mal construido y violenta mis derechos fundamentales como oferente del Estado, evidentemente no lo voy a lograr. Y entonces ese mecanismo de control, porque es que es relativamente común, ¿verdad? Los clientes lo llaman a uno y le dicen, es que este contrato está, este pliego de condiciones está dirigido a esta empresa, y es evidente, y le muestran a uno por qué, desde el punto de vista técnico casi siempre. Y el único mecanismo que existe para tratar de paliar una situación como esa es el recurso de objeción al cartel. Evidentemente, ese sistema no es una situación, no es un sistema lo suficientemente robusto para poder evitar una situación como la que estoy planteando, ¿no? Y entonces, el procedimiento de contratación pública probablemente seguirá su curso sin mayor inconveniente para la empresa, por supuesto, que está resultando beneficiada en el asunto, pero con muchísimos inconvenientes para las demás empresas que quieran participar y que a final de cuentas probablemente terminen sin el contrato. Entonces, es, digamos, común escuchar que Costa Rica es punta de lanza en el combate contra la corrupción, que tenemos un sistema muy robusto que trata de evitar toda esta situación, que tiene los mecanismos de control adecuados para paliar el tema de la corrupción. Y entonces, cuando nos vemos ante una situación como la que les estoy contando, a lo mejor el sistema no tiene el debido sistema de control para tratar de evitar estas situaciones, ¿no? Por un lado, eso que estoy planteando es desde el punto de vista del procedimiento de selección del contratista, antes de la construcción del pliego de condiciones que va a servir para echar a andar el proceso de selección del contratista. Pero como bien sabemos, ese trabajo previo que tiene que hacer la administración es la base de todo el proceso y es a final de cuentas lo que va a determinar o lo que va a guiar todo el subsiguiente procedimiento administrativo, porque hay que, hay que decirlo con todas las letras, el procedimiento de contratación es un procedimiento administrativo como tal, y de eso no se va a escapar, a pesar de que ahora no le podamos decir otra cosa que contratación pública. Es un procedimiento reglado que va estableciendo pasos uno a uno, guiando a la administración y al administrado para poder llegar a una conclusión final, que es la adjudicación del contrato y después la ejecución. Entonces, eso es un procedimiento administrativo. Entonces, volviendo al tema, ese es, para hablar, digamos, de lo más, si se quiere, común, que son los contratos amañados o dirigidos a una empresa en particular, el único mecanismo que tenemos es el recurso de objeción al cartel. Y si a eso le sumamos que ahora la mayoría de los recursos de objeción al cartel los ve la misma administración, pues probablemente no vayamos a tener muchas opciones de que se nos garanticen los derechos. Después vamos a hablar un poco de la vía que existe, digamos, en el ordenamiento jurídico para cuestionar estas cuestiones después del procedimiento, ¿verdad? De contratación, cuando ya se ha agotado, como dicen, la vía administrativa y no nos queda más que acudir al contencioso y los problemas que eso tiene para los particulares. Posteriormente, don Henry, yo leo su comentario, no sé si quiere comentar ahora o conversamos un ratito más adelante. No sé si me escucha. Bueno, no importa. Después volvemos sobre el comentario de don Henry. Una vez que el pliego de condiciones
ha adquirido firmeza, ya hemos logrado pasar por las etapas de objeción al cartel, si es que procedían en ese momento, ¿verdad? Y el mecanismo de resolución y la resolución que tenemos. Entramos ahora sí con la publicación del pliego de condiciones al proceso de selección del contratista. Entonces, ahí hay como una dicotomía, ¿no? En el sentido de que la administración, de previo a la publicación del pliego de condiciones, hace todo un trabajo de fundamentación, de estudios y de construir con bases sólidas el pliego de condiciones que va a regir su requerimiento, lo que necesita, ¿verdad? En el entendido en que la administración adquiere bienes y servicios porque los necesita para prestar un servicio público, como es claro. Tenemos ahora sí la publicación del pliego de condiciones y a partir de la publicación del pliego de condiciones, lo que mencionaban ustedes al inicio, un poco que es lo que podemos llamar el régimen preventivo. ¿Y qué es esto, el régimen preventivo? Pues no es otra cosa que el mecanismo que tiene la ley para prevenir que se presente alguna situación de corrupción dentro del proceso de selección del contratista. Si ustedes lo ven, aparte de un par de principios de integridad, de transparencia y de probidad que están regulados en la normativa, que no hacen más que reiterar principios que ya existen en otras normas, ¿no? Y además obligaciones de cualquier funcionario público, a partir del artículo 24 es donde empezamos a hablar de el régimen de prohibiciones. El régimen de prohibiciones no es otra cosa que un mecanismo preventivo que tiene la normativa para tratar de evitar la presencia de la corrupción en el procedimiento de contratación pública. Y resulta que ese régimen preventivo está compuesto del artículo 24, si no me equivoco, al 30 y, ya les digo, 33, creo. Al 30. O sea, tenemos 6 artículos que resumen todo lo que el régimen preventivo, todo lo que se estableció en esta ley como régimen preventivo para tratar de prevenir la corrupción. Son solo 6 artículos. Es todo lo que tenemos. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que es suficiente porque en esos artículos se regulan las prohibiciones. Y aquí vamos a hablar de las prohibiciones. Las prohibiciones, de nuevo, es parte de lo que llamamos régimen preventivo. Y se establece en la ley una serie de condiciones que establecen, valga la redundancia, prohibiciones para que las personas puedan participar en procedimientos de contratación administrativa. Y entonces, por ejemplo, en la primera prohibición dice que ni el presidente, ni los vicepresidentes, ni los ministros, etcétera, 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 podrán participar de manera directa o indirecta en ningún procedimiento de contratación pública. Y hay una lista, si se quiere, extensa de limitaciones de las personas a participar en procedimientos de contratación administrativa. Entonces, a partir de ese régimen preventivo, es que se construye todo el tema que bien mencionaba hace un rato don Evaristo, que es el tema del conflicto de intereses, porque en la mayoría de las legislaciones les puedo contar que este tema está separado. En el nuestro bueno, para decirlo en buen tico, está revuelto. La prohibición, las prohibiciones para contratar, lo que establecen en realidad son una serie de tipificación de conflictos de intereses, ¿verdad? Y ahí se regula entonces desde los que tienen o que podrían tener un conflicto de intereses por razones funcionales, que son aquellos funcionarios públicos que no pueden participar en procedimientos de contratación en virtud de su puesto, de su rango, de su poder, digamos, entre comillas, de injerencia dentro de estos procedimientos. Y también se establecen prohibiciones para personas por razones de parentesco. Esto no es otra cosa que conflictos de intereses. Como les digo, en la mayoría de las legislaciones esto se regula de forma separada. Es decir, se establecen unas prohibiciones para participar en procesos
de contratación, procedimientos de contratación pública, y además establece, por otro lado, una regulación especial atinente a los conflictos de intereses. Esto, desde el punto de vista práctico, ¿qué importancia podría tener? Bueno, la importancia que tiene es que los modelos que tienen dos vertientes separadas de estas limitaciones son más completos. ¿Y por qué digo que son más completos? Porque cuando yo puedo establecer en la ley una regulación especial sobre el conflicto de intereses, en particular, yo puedo extenderme muchísimo más hasta llegar al punto de tratar de definir todos aquellos aspectos funcionales o no funcionales, de parentesco o no de parentesco, que puedan implicar un conflicto de intereses en el sistema de contratación. Mientras que cuando lo tengo como nosotros, como en el caso de Costa Rica, todo revuelto, evidentemente, primero los conceptos empiezan a entrecruzar y segundo, no tengo la misma oportunidad de poder generar una regulación tan específica. ¿Por qué? Porque como lo decía doña Yamileta al inicio, las tácticas y estrategias de las personas que se dedican a este tipo de cosas o los que pretenden hacer actos de corrupción son tan, si se quiere, creativas y de muchísima imaginación, que entre mayor posibilidad tenga yo de regular específicamente las cosas, digamos también, más portillos tengo la posibilidad de cerrar. Aunque estamos claros de que no hay sistema perfecto, ¿verdad? Ni tampoco creo yo que sea posible crear un sistema 100% impermeable en contra de la corrupción. Para muestra de eso están el tema, si se quiere, jocoso que se presentó en Costa Rica hace unos días, mediante el cual el presidente dijo en cadena nacional que a partir de la instalación de los escáneres en los puertos no iba a salir un gramo más de cocaína hacia Europa y como a las 2 semanas salieron, no sé si 2 toneladas o tonelada y media, algo así. Entonces, evidentemente, un sistema de control como ese, para hacer la comparación nada más, es valioso y es un obstáculo más a que se despliegue la actividad ilícita. Pero no podemos decir que un sistema como ese es 100% infalible, porque si fuera tan sencillo, todos los países del mundo instalan los escáneres y acabamos con el narcotráfico, para mencionar ese ejemplo, nada más, ¿verdad? Y está probado que por más dinero, recursos y, y sistemas de información que los países han tratado de implementar para obstaculizar del todo ese tipo de actividad, pues no se ha logrado. Si bien es cierto, reitero, es un esfuerzo que hay que hacer y es un sistema que había que establecer, no podemos decir que podemos crear un sistema 100% efectivo, pero sí podemos crear un sistema, volviendo ahora al campo de la contratación pública, sí pudimos haber creado un sistema lo suficientemente robusto para dificultar lo máximo posible, perdón, es la realización de actos de corrupción. Me parece a mí que, repito, reitero, perdimos una valiosa oportunidad como país de construir una legislación un poco más robusta sobre el tema. Y entonces, volviendo al tema del régimen preventivo, tenemos el régimen de prohibiciones y ahí están establecidas todas las prohibiciones con las que cuentan las personas para participar en procesos de contratación pública. En el entendido, para que lo tengamos claro, ¿verdad? Que este régimen de prohibiciones, en el tanto se trata de una limitación a un derecho fundamental, como es la libertad de contratar y de hacer negocios y demás, es de lo que llamamos en derecho interpretación odiosa, es decir, estricta, restrictiva, no se puede ir más allá de lo que dice la norma. Entonces, ahí vamos otra vez al sistema. Todo lo que no está regulado allí está permitido. Entonces, no quiero decir que esté incompleto, con esto no quiero decir que esté incompleto, que le falten cosas, pero si hay una situación especial en particular que no esté expresamente regulado allí, entonces no existe la prohibición, ¿verdad? Y a esto, dentro del régimen preventivo también, o dentro del sistema de prevención,
encontramos, yo diría que quizás lo más grave, que la nueva legislación permite, cambió, y me parece que con muy mal atino, que es el tema de las declaraciones juradas. Recordarán ustedes que anteriormente las declaraciones juradas se debían rendir con oferta, ¿verdad? Y que normalmente eran un documento, una hojita bond, donde decía yo, Nabil Campos, mayor, casado, vecino, nada, cédula tal, declaro bajo la fe del juramento que no me alcanzan las prohibiciones del artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Y listo. ¿Qué pasa cuando una persona miente en esas declaraciones juradas? Y antes de responder a esa pregunta, tengo la mano levantada de don Wilbert. Por favor, adelante, don Wilbert. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nada más quería hacer una observación. Claro. He conocido o he visto más bien un par de casos donde, digamos, existe un proveedor X. Digamos que se Ujú, ocupa alguna institución necesita hacer un edificio y pues la institución como tal no sabe cómo hacer edificios, no sabe nada al respecto. Entonces, normalmente se comienza a buscar como algún asesor de confianza, por así decirlo. Obviamente que de confianza me refiero dentro de no dentro de un marco de corrupción, sino que tal vez hay precedentes, hay medios que divulgan que X proveedor hizo tal edificio de tal institución pública. Entonces comienzan a investigar, ¿verdad? Entonces, lo que usted hablaba hace un rato, y creo que el otro compañero al puro principio, de que a veces los carteles se hacen a la medida, ¿verdad? Entonces, ujú, no sé hasta dónde, pues, se empieza con con buenas intenciones y se termina favoreciendo a alguien. Y a veces inclusive puede ser favorecer a otra institución pública, no solamente en el ujú, sector privado. Entonces, al final, ese acompañamiento de cómo diseñar ese vehículo, ese instrumento para poder materializar, en este ejemplo, un activo que se requiere para su funcionamiento, para dejar de pagar alquiler, porque esa institución tal vez paga muchos alquileres, entonces se termina haciendo un cartel para poder hacer ese edificio que eventualmente sea un llave en mano. Y que a quien se le pidió ese asesoramiento, que todavía no está dentro del cartel, porque ya conoce los vehículos, ya conoce, es experto en contratación administrativa, y de hecho su equipo también maneja personas muy expertas, termina pues de creando un cartel que cumple con todos los requerimientos, pero como usted decía, al final empieza con la T y termina con la A, ¿verdad? Entonces, haciendo este escenario muy general, ¿cómo, ¿cómo se podría en ese caso una institución que no sabe hacer edificios, que necesita un edificio y que ve que otras instituciones se casaron con X proveedor, sea público o privado, Dave, si yo soy el encargado, lo más probable es que primero comienzo a investigar, ¿verdad? Entonces, creo que también hay un tema de, no propiamente en el proceso de contratación, sino en el proceso de cómo yo logro conseguir ese proveedor, que no me refiero, habrán cosas que son muy simples, quizás solo comprar leche para X institución, no sé, ujú, por ejemplo, pero hay otras cosas más complejas y es lo que yo me refiero, claro. donde la institución no sabe cómo empezar y entonces termina siendo asesorada por un proveedor, tal vez con buenas intenciones, pero al final el proveedor es un proveedor y va a querer pues lograr armar algo que al final le sume a ellos, ¿verdad? Y no a la competencia. Inclusive hasta se lo da ad honorem, ese asesoramiento, ¿verdad? Claro. Entonces esa es la incógnita que quisiera como tal vez poner, porque no sé hasta dónde pues se está pecando de esa necesidad con buenas intenciones, pero al final pues también la institución al ser inexperta en algunas cosas pues termina favoreciendo a alguien. Creo que hay un tema de desconocimiento y falta de experiencia, no sé, donde a veces tal vez se pierde un poco eso y y el cartel termina siendo adjudicado a alguien con nombres y apellidos, ¿verdad? Ese era mi Ujú. comentario. Muchas gracias. Sí, bueno, para pasar por el comentario de una vez,
Depende de las particularidades del caso, ¿no? Hay situaciones especiales y particulares en cada uno de los casos. En un ejemplo como el que usted menciona, uno tendería a pensar que lo más lógico es que la administración haga dos contrataciones por separado, ¿no? Una es la contratación de una empresa o, bueno, o de una persona, por decirlo en sentido amplio, experta en el diseño del edificio, ¿verdad? Y por o en diseño de carteles de edificios, por decirlo así, que haga ese trabajo. Y recuerde también que hay dentro del régimen de prohibiciones, hay una prohibición establecida para que aquellas personas o empresas que participaron en el diseño, de alguna manera, del objeto del contrato, puedan participar en el procedimiento de selección, ¿verdad? Entonces ahí estaría inhibida de participar, lo cual no obsta, lo cual no obsta que haga su trabajo para beneficiar a alguien, pero ese sería el mismo tema del que estábamos hablando, eso también lo podría hacer un funcionario. Lo cierto del caso es que cuando una administración pública en particular no tiene expertise en una situación específica que se le presenta de frente a una necesidad, lo normal o lo usual o lo que debería de ocurrir es que contrate un experto para que le ayude en esa asesoría o que se haga asesorar por otra institución pública a través del mecanismo de cooperación o colaboración que se pueda establecer, ¿verdad? Que, que le ayude a establecer o construir ese pliego de condiciones de la mejor manera. Pero bueno, sí, ese es todo un tema y eso debo decirlo, sí, que esa prohibición, digamos que se depuró un poco en la nueva legislación porque en la anterior ley había un poco de oscuridad al respecto y permitía mayores cosas. Pero bueno, ese es un tema bastante interesante y que relativamente común. Decía que dentro de este régimen de prohibiciones, régimen preventivo de prohibiciones, que mezcla las prohibiciones con los conflictos de intereses, está el tema de cómo lo probamos, cómo lo evitamos y cómo lo detectamos, ¿verdad? Que ese es un tema importantísimo en toda esta materia de lo que es la corrupción, porque no basta. Nunca es suficiente con decir en tal procedimiento de contratación administrativa hubo corrupción o en tal proceso de confección de este pliego de condiciones se benefició a X, sino que hay que, digamos, conocer las técnicas para poder investigar estas situaciones, detectarlas y posteriormente sancionarlas. Pero bueno, en eso, solo lo menciono porque probablemente es materia para un curso completo sobre investigación, detección y sanción de prácticas prohibidas o de prácticas corruptas, ¿verdad? El sistema nuestro, la ley nuestra, lo que estableció como solución para, de alguna manera, detectar los conflictos de intereses o la existencia de prohibiciones para contratar con las instituciones del Estado fueron las declaraciones juradas. Y hablábamos hace un momento que con la legislación anterior, si alguno de ustedes, que me imagino que por supuesto que sí, vieron ofertas en la legislación anterior, lo único que había era una hojita bon que decía: yo, Nabil Campos, de todas mis calidades, declaro bajo la fe del juramento que no me afectan las prohibiciones del artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa en aquel entonces. Hoy en día son las prohibiciones establecidas en el artículo 28, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema anterior es que esas declaraciones juradas, si se quiere informales, entre comillas informales, no servían como prueba idónea para detectar la comisión de un delito. Todos sabemos que declarar bajo la fe de juramento algo que es falso es un delito. Sin embargo, sobrada jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte ha establecido las reglas para juzgar el perjurio en, como las falsedades en las declaraciones juradas y aquellas no, me refiero a las de la anterior legislación, no cumplían con los parámetros establecidos para poder ser juzgadas. Entonces, todas esas declaraciones juradas se convertían en relleno de oferta que no tenían mayor valor legal, ¿verdad? En el entendido de que si una administración detectaba, por ejemplo, que había una empresa que había participado en un proceso de contratación pública sujeta o cubierta
o alcanzada por alguna de las prohibiciones establecidas, pues había que hacer un procedimiento administrativo para demostrarlo y acarrearía la sanción correspondiente. Sin embargo, en mi criterio eso no era suficiente, porque suficiente es que la persona que a sabiendas de que lo está haciendo miente en una declaración jurada para obtener un contrato, reciba el castigo que la ley establece por haber mentido en una declaración jurada, además de las consecuencias que su empresa o su oferta tengan en materia de contratación pública, ¿no? En la legislación actual, las declaraciones juradas todas las subimos a SICOP y es obligación de cada persona o de cada empresa mantenerlas actualizadas. Y ahí sí, la ley estableció que si se falta la verdad en una de esas declaraciones juradas, dará lugar al delito de perjurio regulado en el artículo 318 del Código Penal. Expresamente la ley lo establece así. Me parece un avance importante, también me parece insuficiente. Sinceramente no podría decirles cómo acabaría esa discusión en sede penal de llegarse a presentar, porque reitero, la interpretación sobre este tema o la existencia o no del delito de perjurio en este tipo de documentos en la sala tercera es bastante restrictiva. A esto hay que sumarle que estamos hablando de un formulario en SICOP que se firma con firma digital cuando el oferente entra con su perfil a llenar las declaraciones. Pero quizás no es eso lo que más me interesa mencionar. Lo que más me interesa mencionar es el mecanismo de control. Porque antes, por ejemplo, si una empresa o una persona tenía una prohibición y quería levantar esa prohibición para participar en una contratación con el Estado, debía de ir a la Contraloría a solicitar el levantamiento de la prohibición. A eso dejó de existir. Y ahora, todo el asunto de la revisión de las declaraciones juradas, que, repito, es el mecanismo que se estableció en la ley para tratar de detectar la presencia de o bien prohibiciones o bien conflictos de intereses, lo deja a la libre revisión por parte y control por parte de la administración, pero antes de eso, a la libre discreción del oferente. Y entonces yo aquí me atrevería a preguntar a las proveedurías, por la forma en la que está redactada la ley, si alguna proveeduría institucional está haciendo una investigación de previo a la adjudicación de un contrato sobre la existencia o no de prohibiciones, independientemente de lo que diga la declaración jurada. O si estamos esperando que aparezca una denuncia para proceder a investigar cuando el contrato ya esté en marcha o ha sido adjudicado. Y aquí es donde me parece que hay un gran vacío en el sistema. Recuerden que estamos hablando de los mecanismos para prevenir la corrupción en los procedimientos de contratación pública. Este mecanismo de control y revisión de esas declaraciones juradas, que a su vez es el mecanismo establecido para la detección de las prohibiciones o conflictos de intereses, me parece altamente poroso, por decirlo de alguna manera. Tiene muchísimas formas a través de las cuales las empresas y las personas pueden jugar con el sistema para tratar de salirse con la suya. ¿Por qué? ¿Y por qué menciono esto? Porque ustedes me dirán, bueno, es que tarde o temprano una persona o una empresa que cuente con una prohibición va a ser detectada. Quizás que sí, alguien lo va a denunciar, quizás que sí, en la mayoría de los casos. Sin embargo, también en la mayoría de los casos, quizás eso va a ocurrir cuando ya el contrato ha terminado y esa persona o esa empresa se echó a la bolsa una gran cantidad de dinero que no debió nunca haber obtenido porque tenía una prohibición expresa para poder haber participado y que a su vez, si violó la prohibición, deberíamos de pensar, la lógica nos lleva a pensar que la contratación la ganó producto de algo irregular, ¿verdad? En detrimento del erario y en detrimento del interés público, por muchísimas razones más. Entonces, de nuevo, el motivo de la charla o el objeto de la charla son los mecanismos para la prevención de la corrupción en la contratación pública y este mecanismo establecido en la ley, repito, es altamente poroso. Me parece que ha obviado los principios básicos de control y deja la responsabilidad casi que en su totalidad a los oferentes con el riesgo que eso representa.
Y bueno, alguno de ustedes lo mencionaba al principio, ¿no? ¿De qué nos sirve darnos cuenta de que algo estuvo mal cuando ya ya el contrato se ejecutó, se pagó y el contratista tiene el dinero en la cuenta del banco con con los engorrosos que son los procesos judiciales en nuestro país y los procedimientos administrativos? Entonces, desde el punto de vista de la prevención, los sistemas deberían de ser lo suficientemente robustos para en la mayor medida posible, prevenir que estas situaciones ocurran y no no dejarlo abierto para que puedan ocurrir y lo pueda detectar yo cuando ya ocurrió o, en el peor de los casos, nunca me entere, ¿verdad? Posteriormente, digamos que dentro del procedimiento de contratación pública, una vez seleccionado el contratista que ya rindió las declaraciones juradas y se supone que ya verificamos la existencia de prohibiciones o o de conflictos de intereses que le impedían participar en el proceso, viene la selección, la adjudicación y luego de los recursos del caso, si es que existieron. Perdón, me devuelvo. Además de eso, el levantamiento de la prohibición o la desafectación de la prohibición, como menciona el artículo 30, ahora la deja a la libre a la persona que está siendo afectada. Es decir, yo mismo digo, miren, sí, yo tengo la prohibición, pero considero que no me afecta por esto, esto y esto. Es decir, no existe ningún control externo, como antes sí existía, sobre esa cuestión tan importante del procedimiento. Les decía entonces que una vez adjudicado el contrato y con el inicio de la ejecución, viene todo el tema de la ejecución contractual. Y aquí también quiero mencionar que la Ley General de Contratación Pública, al igual que la Ley de Contratación Administrativa, tienen muy poquita regulación de la fase de ejecución contractual. Y en la fase de ejecución contractual, sobre todo en contratos grandes, en contratos complejos, como contratos de obras, como decía el compañero, la contratación para la construcción de un edificio, que son muy complejos, que tienen muchas aristas, que tienen muchas posibilidades, que tienen muchísima letra menuda, digámoslo de esa manera, es donde más se presentan problemas y también donde existe la posibilidad de que exista corrupción. Y estoy hablando, por ejemplo, de reajustes de precios, ampliaciones de plazos, compensación de eventos compensables, atrasos, multas, desequilibrio financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes revisan la normativa, existe muy poquito en relación con eso. Yo puedo decirles por qué, pero no lo voy a hacer. Existe muchísima falta de regulación en toda la parte de ejecución contractual. Y allí hay muchas empresas, sobre todo, repito, en materia de obras, donde se saca muchísimo dinero a partir de, entre comillas, componendas con funcionarios públicos para agilizar pagos, pagar estimaciones sobredimensionadas, reconocer días de atraso como eventos compensables cuando no era procedente, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ustedes mencionaban al principio estos casos Cochinilla y Diamante que en realidad se basan en esto, ¿no? Eran contratos adjudicados a ciertas empresas y estas empresas lo que hacían era dar algunos beneficios individuos a los funcionarios públicos para que les agilizaran el pago, supuestamente, ¿verdad? Eso es lo que, perdón, claro, eso es lo que dice la prensa. Yo no conozco ni el expediente, ni los documentos, ni las pruebas, ni una entrevistas de testigos, ni mucho menos. Eso es lo que dice la prensa. A cambio de que les agilizaran el pago de facturas, a cambio de que les ayudaran en toda esta parte de ejecución contractual. Y entonces, y eso nos lleva, y de eso sí hay estudios, y la Contraloría sí ha hecho estudios, de que en Costa Rica un contrato de obra empieza costando 100 y termina costando 600. ¿Dónde se presenta ese aumento del precio? En eso de ejecución contractual. ¿Cuál es la regulación que tenemos en materia de ejecución contractual? Es muy poquita y con muy pocos controles preventivos que nos permitan de alguna forma tratar de cerrar en en la mayor medida posible la posibilidad de existencia de corrupción en esta parte de los contratos.
Estamos hablando, repito, en la mayoría de los casos, no el 100%, pero sí es la mayoría de los casos, contratos de obra, carreteras, edificios, puertos, aeropuertos, esos contratos grandes y complejos, porque sí hay que reconocer que los contratos de obra, por lo general, son contratos muy complejos desde el punto de vista técnico y financiero, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando el tema, básicamente lo que les he comentado son los mecanismos que existen en la normativa y los que no existen también, hablando en materia de ejecución, para tratar de prevenir la corrupción en la contratación pública. Sobre cada uno de estos aspectos, que yo para efectos de esta charla lo he dividido en tres grandes grupos, digamos, para profundizar en cada uno de ellos, sin duda alguna, habría que hacer quizás un curso de cada uno de ellos para poder desarrollarlos de la mejor forma posible. Creo que como reflexión final, sí es un tema que aquí tengo un comentario de don Henry que nos dice que la corrupción siempre va a existir, probablemente es así. Hay algunos pensadores del mundo que dicen que es inherente al ser humano, otros dicen que eso no es así y que en realidad los mecanismos de control deberían de obstaculizar la existencia de eso al 100%. Sin embargo, lo cierto del caso es que nosotros, considero yo, seguimos teniendo ese problema y no creo que ahora vaya a dejar de existir. Si bien es cierto, quizás al principio sobre todo va a haber alguna reserva y probablemente se llegue a disminuir. Pues hemos visto, o sea, hay una investigación en la Contraloría sobre las contrataciones del SINART que supuestamente se hicieron sin seguir procedimientos y a una persona, además, que tenía una relación con el presidente actual y con la nueva ley se hizo así. Entonces, o sea, me parece que la reflexión que yo haría es que tenemos muchísimos retos que podemos mejorar también muchísimo en el establecimiento de mecanismos de control, de prevención y control, prevención y control, prevención y control. Que perdimos una oportunidad importante con la nueva ley para poder haber establecido esos mecanismos de prevención más desarrollados quizás en la normativa y que bueno, eso es lo que tenemos por acá. Igual don Henry me dice que mm, hemos tenido o tenemos una ley, un procedimiento globalizado, emulando buenas prácticas de Brasil, Argentina, Chile y España. Em, en realidad, yo no comparto ese comentario. Conozco las legislaciones de compras públicas de todos los países que menciona y son bien diferentes a la nuestra en la mayoría de las cosas, sobre todo en régimen preventivo de la lucha contra la corrupción y también, por supuesto, son muchísimo más desarrollados en materia de ejecución contractual. En todo caso, en cada uno de esos países también ha habido problemas y bien importantes, ¿verdad? Por ejemplo, en Brasil, el caso del BREC, que permeó casi toda Latinoamérica. En España han habido casos de corrupción grandísimos, Argentina ni qué decir, y etcétera, ¿verdad? Les agradezco muchísimo la atención. Si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Si alguno quiere hacer algún comentario, por supuesto, para servirles. Muchísimas gracias por su atención y pues para servirles. Buenas noches. Muchísimas gracias, don Nabil, por su tiempo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio súper enriquecedor. Y bueno, esperemos realmente que todas estas charlas sumen un granito de arena a poder hacer la concientización, de siempre estar en la mejora continua y pues tratar tratar de evitar en la medida posible todos estos temas de corrupción. Con respecto, bueno, como dijo don Nabil, no hay una presentación, pero vamos a subir el día de mañana el video a nuestro canal de YouTube para que nos puedan seguir. Ahí siempre estamos subiendo diferentes actividades relacionadas con este tema y otros, así que los insto que nos sigan siempre en nuestro canal. Le he dicho que no dije nada malo. Muchísimas gracias a todos y que tengan una linda noche. Y les estamos comentando cuando realicemos algún tipo de otras actividades de este tipo. Estoy atravesado y qué terrible. Para que nos puedan acompañar.
Que tengan una Muchas linda gracias. noche. Muchas gracias Buenas, a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. muy carga.